un saludo cordial a cada uno de ustedes. Una vez más, les agradezco que me acompañen y poder estudiar juntos el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar en el Evangelio de San Juan. Vamos a ir al capítulo 4, de los versículos 46 al 54. Y usted tiene su Biblia, le pido que me acompañe. Continuamos con esta serie sobre los milagros del Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor así. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creerías. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo, como Jesús le dijo, y se fue. Cuando a él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Señor, bendiga su palabra. Vayamos a Dios en oración. Padre, una vez más te agradecemos por darnos el privilegio y la oportunidad de poder conocer, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso. Gracias, Señor, porque, Padre, tus señales, tus milagros que están en la palabra de Dios, Señor, aún hasta el día de hoy, Padre, podemos verlos. Nosotros seguimos siendo recipientes, Padre bendito, de tus milagros. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso, porque no hay nada imposible para ti, porque tú, como creador de todo este universo, Señor, puedes, Padre, quebrar las leyes naturales y hacer grandes obras. Que esto sea para honra y gloria tuya. Te amamos y te honramos. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bueno, seguimos con el tema, los milagros de Jesús, basados en el Evangelio de San Juan. El tema de hoy es la importancia de la gracia y la fe. Repito, la importancia de la gracia y la fe en los milagros del Señor Jesucristo. Ahora que estamos estudiando los milagros de Jesús, debemos de tener cuidado. Y cuando digo debemos de tener cuidado y entender que hay ciertos elementos, ¿verdad?, en cuanto a cómo es que Dios o Jesús, ¿verdad?, obra los milagros. En este caso, aquí son las señales. Una señal es un prodigio, es un portento, un milagro, una gran obra que Cristo, ¿verdad?, realiza o realizó. Recuerde, en cuanto a esto, pues, ¿por qué? Porque nosotros, mis hermanos, como seres humanos y también como creyentes, tenemos que entender que no podemos demandarlos. O sea, nadie puede demandar un milagro de Dios. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque a veces venimos a Dios en cierta manera pidiendo que nos haga algo, y si no lo recibimos nos amargamos, nos apartamos de la fe, como mucha gente tristemente hace. Recuerden, cuando usted le pide a Dios un milagro o le pide alguna otra obra en su vida, Dios a veces va a responder sí inmediatamente. Dios a veces va a responder con un más tarde, o Dios va a responder con un no. Entonces recuerde, pues, que no podemos nosotros demandarle a Dios. Nosotros somos su creación, nosotros somos sus hijos, y Él, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su sabiduría, Él va a responder. Debemos de recordar también, mis hermanos, que en cuanto a los milagros,
Él es soberano, o sea, Él actúa y lleva a cabo su voluntad conforme Él quiere. Nadie puede torcerle el brazo a Dios. Ahora, Dios actúa en misericordia, en amor, en benevolencia, pero no podemos nosotros, ¿verdad?, forzar a Dios a hacer algo. Él es soberano. Él va a hacer lo que Él quiere. Y también recuerde que en cuanto a los milagros, Dios actúa ¿para qué? Para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para que uno le adore y dé testimonio a otros de su gran poder, como vemos todas estas personas que recibieron milagros y nosotros que hemos recibido milagros. Es importante, ¿verdad?, que cuando usted reciba un milagro, lo comparta a otros lo que Dios ha hecho en su vida, para que usted le dé honra, que usted le dé gloria. Ahora, cuando digo le dé la honra y la gloria a Dios solamente. En este caso, por ejemplo, podemos ver al famoso milagro del hombre, ¿verdad?, que tenía muchos demonios, el endemoniado gadareno. Este hombre dice que tenía una legión y de acuerdo a una legión entre los romanos, los soldados romanos, una legión podía contener hasta 6,000 soldados. Ahora, no sabemos exactamente cuántos, pero aquí nos dice una legión, o sea, una gran cantidad de demonios. Como usted sabe, este hombre rompía las cadenas, nadie podía sujetarlo, se dañaba a sí mismo, vivía en los cementerios, o sea, vivía una vida triste. Ahora, cuando Jesús lo encuentra y lo libera, ¿verdad?, entonces él, fíjese que le ruega y le pide. En Lucas 8:38 dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuántas cosas había hecho Jesús con él. Este hombre, mis hermanos, quería estar con Jesucristo. Este hombre hubiera sido tal vez el discípulo más entregado de todos, pero Dios, ¿verdad?, quería que él fuera y que él dijera a otros lo que Cristo había hecho en su vida, y nosotros debemos, ¿verdad?, de hacer lo mismo. Debemos, mis hermanos, de compartir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Ahora tal vez usted diga, yo no he recibido un gran milagro. El milagro de la salvación, el que usted conozca al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es suficiente. Entonces recordemos pues que uno de los problemas en cuanto a los milagros, ¿verdad?, son sus extremos. Y cuando digo sus extremos, es que una persona, un individuo, puede ser tan escéptico o incrédulo, ¿verdad?, de no aceptarlos, de rechazarlos. O también irnos al otro extremo de pensar que cualquier evento es un milagro. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, pastor, el despertar cada día es un milagro. Bueno, depende de sus circunstancias. Si usted es una persona normal, no está enfermo, bueno, yo diría que el despertar cada día es la misericordia, es la benevolencia de Dios. Ahora, si usted está en un estado grave, está en coma, despierta conscientemente, bueno, es un milagro. Entonces, tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de no irnos a los extremos. Los milagros, como dije, son portentos o eventos extraordinarios hechos por Dios que no pueden ser explicados de acuerdo con las leyes naturales de este mundo. Así es que vamos a entrar pues a estudiar este pasaje en el Evangelio de San Juan 4 del 46 al 47 primeramente. En el primer punto de hoy tenemos una fe básica. Una fe básica. Dice el versículo 46 y 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Bueno, Jesús opera, ¿verdad?, un milagro grande también en esta persona, que posiblemente él no era judío, o si él era judío, no
era una persona que sería vista muy bien por los contemporáneos de él, por los otros judíos. ¿Por qué? Porque pues él era un servidor de Herodes. Y recuerde que los judíos no veían con agrado a Herodes, como vamos a ver más adelante. Jesús, ¿verdad? Después de haber estado en Jerusalén, ministrando, de los capítulos 2, 3 y ahora al final del capítulo 4, recuerda, él estuvo al principio del capítulo 4, estuvo con la mujer samaritana, también, ¿verdad? Hace grandes obras. Regresa al área de Galilea, en este caso regresa a Caná, donde hizo el primer milagro. Y recuerde que Jesucristo, mis hermanos, ministró la mayor parte de su tiempo, de su ministerio, fue hecho en Galilea con sus discípulos. Así es que dice que él vino a Caná y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Se dice que esta distancia era aproximadamente unas 20 millas o unos 32 kilómetros desde Capernaum hasta Canaá. Es posible, ¿verdad?, que él se tomó unas 3, 4 o 5 horas en llegar, en caminar a este lugar. Era una persona, como dije, que trabajaba para Herodes. Y recuerde, Herodes no era muy amistoso con los judíos. Herodes había mandado a poner preso a Juan el Bautista, si usted recuerde. Lo mandó a matar, a decapitar. O sea, que este hombre, este oficial, en cierta manera, ¿verdad?, sabe que tal vez él no sería aceptado por los discípulos, por la gente que lo conocía. Pero fíjese, dice el pasaje, cuyo hijo estaba enfermo. O sea, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Él sabía que su hijo estaba muy, muy enfermo. Pero hermanos, este hombre, como dije, hizo a un lado esas suposiciones. Él creyó y dijo, yo voy a ir a Jesús. Escuchó, ya la fama de Jesús estaba extendiendo. De cierta manera, él tal vez por ser un siervo, un trabajador de Herodes, escuchaba todas estas cosas y él vino a buscar al Señor Jesús para ver si le daba sanidad. ¿Y sabe qué? Eso es algo común en toda la humanidad. Todo ser humano, todos nosotros, ¿no es cierto?, tendemos a buscar un milagro de Dios en nuestros momentos de gran necesidad, en nuestros momentos de enfermedad, en nuestros momentos de crisis, en cuando estamos desempleados, cuando tenemos un accidente, cuando tenemos problemas familiares, o sea, en cualquier circunstancia. Y obviamente, pues este hombre también, ¿verdad?, no era la excepción. Y no es la excepción porque, recuerde, este hombre me imagino que tenía una posición prominente, tenía tal vez cierta cantidad de dinero, etcétera. Pero todos nosotros, ¿verdad? Tanto los ricos como los pobres, los que tienen estudio, los que no tienen estudio, los grandes y los pequeños, los gobernantes y los siervos, todos nosotros tenemos necesidades. Y este hombre de este relato, pues obviamente no es la excepción. Él quiere que su hijo, ¿verdad?, sea sano. Y le ruega al Señor Jesucristo, ¿verdad?, que le ayude. O sea, que fíjese que, hermanos, es algo que nosotros también debemos de imitar. Imitar, ¿verdad?, que al igual que este hombre, nuestro ruego debe de ser constante. Debemos estar pidiéndole a Dios constantemente. Ahora, no estoy hablando solamente de milagros, pero estoy hablando, mis hermanos, de que Dios siga actuando y trabajando por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra en nuestras vidas. Eso nos lleva al punto número 2. En el punto número 2, ¿verdad?, vemos una fe que tiene que ser persistente. Persistente. Mire lo que dice el versículo 48. Dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Recuerde, ya mucha multitud había visto a Jesús hacer estos milagros, como dije, en Caná.
cuando fue a Jerusalén, porque el libro de San Juan nos dice que hizo muchas señales, y ahí mismo en el capítulos 2 y 3 nos dice que hizo muchas señales el Señor Jesucristo. No sabemos cuáles son. Hizo grandes portentos, y la gente, mis hermanos, pues obviamente quiere recibir del Señor Jesucristo ciertos beneficios. Y ahora, por eso, ¿verdad? La gente muchas veces, nosotros como individuos, ¿verdad? Tendemos a dudar. Por eso Él les dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ustedes, ¿verdad? Quieren estar viendo mis milagros. Y fíjense, no debemos de venir al Señor Jesucristo buscando milagros para creer en Él. Pero bueno, Él está probando la fe de este hombre. Tanto él como la multitud son confrontadas por Jesucristo, que solo pueden confiar en Él si ven hacerle milagros o señales. Pero el hombre no se desanima. Mire, el hombre es persistente. Pide a Cristo que vaya a ver a su hijo que está muy mal. Dice, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces el rey del oficial dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo, ¿qué? Muera. Si usted y yo queremos recibir algo de Dios, ahora no solamente estoy hablando de milagros, hermano, amigo que me escucha, debemos de ser persistentes. Y persistentes, ¿verdad? Es que, como dije, no es que tal vez usted quiera recibir un milagro, pero tal vez usted quiere crecer en la fe. Tal vez, ¿verdad? Usted quiere crecer en paciencia. Tal vez usted quiere madurar en su fe. Tal vez usted quiere más conocimiento de la palabra de Dios. Tal vez quiere usted tener más control propio en su persona. Tal vez usted quiere servir mejor en la iglesia. O tal vez usted no es un creyente todavía y usted quiere conocer a Jesucristo mejor. Ha escuchado de Jesucristo. Tiene una gran necesidad interna en su vida y quiere tener usted una relación con Él. Bueno, usted debe de ser persistente, porque debemos, fíjese, de continuar buscando de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desanimamos, muchas veces queremos recibir de Dios ya. Y como le dije yo al principio, a veces Dios nos dice sí, pero otras veces nos dice espera, y a veces nos dice que no. Pero usted y yo, si queremos, ¿verdad?, ser transformados por el poder de Dios, debemos de persistir. No ofendernos. Este hombre no se ofendió y no le dijo, bueno, ¿y quién te crees tú? El hombre sabía que tenía una necesidad, que posiblemente su hijo podía morir o que estaba a punto de morir. Él fue persistente. Y fíjese lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros queremos buscar algo de Dios, debemos de tener fe y debemos, ¿verdad?, de agradar a Dios. Debemos de creer que Él puede hacer lo imposible. Vamos a verlo más adelante en esta historia. Este hombre va a recibir lo que está pidiendo por causa de su persistencia. No se desanimó a causa de ese comentario que Cristo hizo, sino que, fíjese, él consideró y él sabía que la vida de su hijo era algo importante. Ahora, al él ser persistente, fíjese, vemos que Cristo, mis hermanos, amigo, le extiende su gracia a esta persona. Sí, como dije antes, es posible que él no fuera judío o que él trabajaba para alguien. Que él trabajaba siendo judío, para alguien que no era judío. Recuerde, los judíos despreciaban a aquellas personas, ¿verdad?, que usaban a
a los extranjeros para ganar su vida. En este caso, si usted recuerda, ¿verdad? Los cobradores de impuestos. De hecho, Mateo o Leví fue uno de los cobradores de impuestos, ¿verdad? Y la gente cuando lo llamó Cristo, lo criticó a Cristo, dijo, ¿cómo es posible que llame, ¿verdad?, a un pecador? Bueno, en este caso, ¿verdad?, vemos que este hombre, a pesar de que era un servidor tal vez judío o tal vez no judío de Herodes, el Señor Jesucristo le extiende su gracia. Cristo, ¿verdad?, lo ve su necesidad. La gracia es el beneficio recibido que no es merecido por uno y que es otorgado de un ser superior a uno inferior. En este caso de Dios, de Cristo, para con este hombre. Todos podemos recibir la gracia del Señor Jesucristo. Sabemos que no somos merecedores, pero ¿sabe qué? Confiamos en que Él es bueno, misericordioso. Por eso es importante que seamos persistentes. No se desanime. Si usted está buscando a Dios y usted está desesperado y tiene problemas, ¿verdad?, persista, clámele a Dios, llórele a Dios, que Él, ¿verdad?, pueda abrirle puertas. Esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto, fíjese que nos habla de una fe que confía y es obediente. Miren lo que dice el versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, ¿verdad? Y se fue. La tercera frase, ¿verdad?, en este encuentro nos habla de dos cosas: confianza y obediencia. La orden que el Señor Jesucristo le da a este hombre, ¿verdad?, se las da con autoridad. Él vio a Jesús y al ver su rostro, él vio, mis hermanos, la autoridad, el aplomo de Cristo. Cristo como el Mesías, Cristo como Dios, Cristo, mis hermanos, quien tiene el poder de dar vida y de sanar a las personas, tanto físicamente como espiritualmente, como moralmente. La orden, fíjese, que le da es ve, o sea, en otras palabras, sigue tu camino, ve. La promesa, ¿verdad?, que le hace es, tu hijo vive. Tu hijo aún vive. Ahora, hermanos, este tipo de fe es una gran fe que muchos de nosotros, ¿verdad?, debemos de imitar. ¿Por qué? La confianza de este hombre, mis hermanos, en recibir las palabras de Jesús y ser obediente. Ser obediente. Este hombre, mis hermanos, creyó. Él creyó a la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué dice? Dice, y se fue. Este hombre, mis hermanos, no solamente tuvo la fe, pero es una fe que lo llevó a accionar. Es una fe que en ciertas maneras podemos decir una fe instantánea. Hubo algo que el hombre vio en Jesucristo y dijo, yo lo voy a aceptar, lo voy a creer. Él sabía que su hijo, ¿verdad?, podía morir. Pero fíjese, él creyó. Se dirigió a su casa. ¿A dónde se fue? Dice que se dirigió a su casa con su hijo. Pero ¿sabe usted que él no fue corriendo, no se fue muy pronto? Actuó, ¿verdad?, con serenidad. O sea, él creyó. Fíjense que, hermanos, el amor y la compasión y la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad?, puede ser palpable y aún está vigente, fíjese, por aquellos que confían, aquellos que tienen necesidades, aquellos que están en desesperación. No cree usted que nada más lo tuvo en aquel tiempo. Hoy aún, en estos tiempos, ¿verdad?, debemos nosotros, mis hermanos, de aplicar ese tipo de fe. Una fe, ¿verdad?, que es paciente, una fe que es persistente, una fe que confía y una fe que obedece. Él pudo percibir, fíjese, algo en Cristo. Yo creo que es el conocimiento perfecto del Señor. Es lo que se llama la omnisciencia.
Jesucristo, mis hermanos, es omnisciente. Jesucristo, ¿verdad? Sabía, a pesar de que Él era un hombre y tenía una naturaleza humana, Él era Dios, Él es Dios. Jesús sabía, sí, que el hijo de este hombre estaba enfermo. Pero Jesús sabía, ¿verdad?, que Él sería sanado. Jesús sabía, ¿verdad?, que a pesar de que había una distancia de 20 millas o 32 kilómetros, para Él, hermanos, eso no era algo imposible. Él le dijo, ve. No solamente vemos su omnisciencia del Señor Jesucristo, pero también podemos ver que el poder, la omnipotencia del Señor Jesucristo. Jesús, mis hermanos, tenía y Jesús tiene el poder para sanar a el hijo de este hombre y tiene el poder para sanar a cualquiera de nosotros, incluso a esa distancia. O sea, Jesucristo tiene el poder de dar vida. Jesucristo tiene el poder de sanar. Él lo hace, ¿verdad?, cuando Él quiere, como Él quiere. Ahora, entendamos una cosa. Esto lo hace de acuerdo con su voluntad y soberanía. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos pedido a Dios que haga en nuestras vidas milagros, que haga grandes señales y portentos y no lo hemos recibido. Ahora, no lo hemos recibido, ¿verdad? No porque Dios es malo, porque Cristo es malo. No lo hemos recibido, ¿verdad? Porque no le interesamos. ¿Verdad? Tal vez no lo hemos recibido. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a su voluntad. No va de acuerdo a su plan divino. Y usted y yo no sabemos, ¿verdad?, el plan, no sabemos la voluntad de Dios como quisiéramos. Y no es para que, si usted y yo no recibimos un milagro, nos amarguemos. Debemos aún así darle honra y gloria. Cuando usted lee en el libro de Hebreos, el capítulo 11, usted ve la primera parte que muchas personas hicieron por medio de la fe bastantes cosas. Pero, dice la segunda parte, muchos no recibieron lo que esperaban, confiando en que irían a la patria celestial, confiando en que recibirían algo mejor. Entonces, mis hermanos, por eso yo decía al principio, no podemos torcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Él sabe lo que va a hacer. Pero sí tenemos que aprender a ser obedientes. Tanto la fe como la obediencia son necesarios para recibir las promesas y la ayuda de Jesucristo. Este hombre, mis hermanos, no hubiera recibido la ayuda de Jesucristo si no hubiera creído en su palabra y si no hubiera sido obediente. Si él se hubiera ofendido y le hubiera dicho, ¿sabes qué? No creo en ti. Él, hermanos, fue obediente. Fíjese que este hombre fácilmente podría haber actuado como muchos han actuado cuando se presentan sus necesidades a Dios. Él pudo haber dicho, tu palabra no es suficiente, tienes que ir. Mi hijo no va a ser curado si tú no vas a Capernaum. ¿Cómo puedes tú ayudarlo si estás tan lejos? Ven, por favor, visítanos. Ven, baja allá. Hermanos, este hombre creyó. Y es importante que Dios, ¿verdad?, a que usted y yo pidamos a Dios, seamos obedientes. Una fe, por último, número 4, una fe que es confirmada. Mire lo que dice en el versículo 51 y 52. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Una vez, fíjese, que hemos creído y que somos obedientes, nuestra fe, hermanos, es confirmada, nuestra fe nos ayuda a madurar. Este hombre creyó de una manera espectacular. Ahora, observemos algo. Él se tomó tiempo para volver a su casa.
Es posible, como le dije, eran de 3 a 4 horas. Es posible que cuando él estaba en camino, iba a llegar muy tarde, estaba fatigado y se quedó en algún mesón a descansar y muy de mañana salió para su casa. Pero fíjese, con la seguridad de que su hijo estaba bien. Él volvió a su camino. Y fíjese cómo ya sus siervos habían salido a buscarle. Tal vez estaban preocupados, ¿verdad?, por no haber llegado en esa noche a su casa. Pero fíjese, recibe las buenas noticias. Dice, tu hijo vive. Ahora, él, en curiosidad, les pregunta la hora, ¿verdad?, a la que él había mejorado. Le dicen ellos, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ahora recuerden, las horas para ellos eran diferentes. Cuando usted ve que el Señor Jesucristo fue crucificado desde la hora, ¿verdad?, sexta a la hora novena, que era del mediodía a las 3 de la tarde. La hora séptima era aproximadamente a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Y por eso dice, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Fíjense, mis hermanos, que, ¿verdad?, aquí hay algo maravilloso. Una fe que atestigua o certifica la obra del Señor Jesucristo. Dice, y creyó él con toda su casa. El hombre testificó lo que Cristo le dijo. El hombre le habló, ¿verdad?, todo lo que, el diálogo que el Señor Jesucristo. Él les contó su experiencia, las palabras, las instrucciones que Jesús le había dado. Y ¿sabe qué? Toda su familia creyeron. Creyeron en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Fíjese que ellos no fueron agentes secretos. Ellos, hermanos, compartieron. Y si usted es creyente, usted debe de testificar lo que Cristo también ha hecho en su vida. ¿Usted cree que para este hombre testificar fue fácil? No. Él era un alto funcionario que se movía en los pasillos de un gobierno corrupto, de un rey corrupto, entre funcionarios, hermanos, que eran inmorales. Ellos lo iban a ridiculizar, lo iban a perseguir, iban a burlarse de él. Pero fíjese que su fe, mis hermanos, era una fe auténtica. Este hombre aprendió a amar a Jesús, entregó su vida a Jesús. Y él quería que otros, ¿verdad?, conocieran que en Cristo Jesús hay salvación, hay poder. Y con esto en mente vamos a ir a la conclusión. Como hemos visto, mis hermanos, el Señor Jesucristo obra otro gran milagro, otra gran señal, a través de la fe, a través de la obediencia. Esos son elementos esenciales para poder recibir un milagro o algo que usted y yo queremos y esperamos de Dios. Nuestra fe va a ser probada. Debemos demostrar entonces, ¿verdad?, a través de nuestra fe, nuestra persistencia. Debemos de confiar y debemos de obedecer. Puede ser que usted ha esperado por mucho tiempo un milagro o un portento, una señal de Dios. Puede ser que las circunstancias en las cuales usted pasando, ¿verdad?, sean adversas. Puede ser que el ambiente donde usted vive es contrario a su fe. Pero recuerde, no importa la distancia, no importa el momento. Cristo es omnipresente, Cristo es omnipotente. Él lo puede todo. Él trasciende los elementos de este mundo. Nosotros tenemos que ser, pues, que persistentes, debemos de ser obedientes y debemos de confiar en su soberanía y en su voluntad. Él es fiel. Su gracia es infinita. Tal vez no vamos a recibir lo que queremos ahora, pero recuerde, Él sabe cuándo nos lo dará. Sabe si verdaderamente lo necesitamos. Y sabe, mis hermanos, ¿verdad?, que nosotros somos hombres que a veces somos faltos de fe, hombres y mujeres, pero con
Fiando en Él, todo es posible. Y con eso en mente vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias te damos por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, como este hombre, a ser obedientes, Señor, a tener fe para poder recibir tus promesas. Te amamos, te honramos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.